Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Exponemos en esta presentación, en este pequeño video, un tema de discusión que lo ponemos a consideración de todos y todas para que sea punto de debate o un punto de partida para la discusión del encuentro. El tema básicamente va a trabajar de la inteligencia artificial en los últimos tiempos, en el siglo XXI, sin antes no mencionar que esto es un proceso completamente histórico que responde a las revoluciones industriales. Entendemos la revolución industrial como esa gran transformación del siglo XVIII, en donde se reemplaza el trabajo manufacturero y las formas de producción por medio de la manufactura y se reemplaza un poco por el elemento de las máquinas. Este elemento de las máquinas va a tener un gran componente importante porque va a ser un punto de partida, evidentemente, pero por supuesto también va a generar muchísimos matices y muchísimas contradicciones en cuanto a los debates, también en términos académicos, pero también y por supuesto en términos de cómo concebimos el trabajo o la producción industrial. La segunda revolución industrial la encontramos directamente con la invención y creación de la electricidad, ¿no? Y la implementación de la electricidad en la producción masiva. Asimismo, tenemos que también nombrar el tema de la división social del trabajo que se vivió en Europa y por supuesto en los diferentes países que se estaban industrializando terminando el siglo XIX para así llegar evidentemente, un recorrido histórico bastante fugaz, bastante rápido, pero vamos a llegar a la tercera revolución industrial en el sentido en que vamos a pensar en la automatización de dichas máquinas para que la producción industrial sea muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente, en términos económicos muchísimo más económica y por supuesto que va a generar grandes reemplazos de mano de obra o de fuerza productiva. Esto también se genera, o bueno, también genera un gran revuelo en las formas de entender la industria y las formas de fondo de los modos de producción, fuerzas productivas y la conjugación de los medios de producción. Para así llegar a una cuarta revolución industrial que la podemos entender como la convergencia de las tres anteriores, es decir, la mezcla directa de las tres revoluciones anteriores nos va a llevar directamente a una cuarta, a un elemento de cuarta revolución industrial que también podemos definir muy bien con el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial podría decirse que tiene bastantes definiciones por diferentes autores, diferentes libros, por supuesto. Em, pero a grandes rasgos podemos definirla como una inteligencia artificial producto de una rama de la informática que intenta reproducir las funciones, digamos que las funciones cognitivas del ser humano en términos de razonamiento lógico, memoria, juicio y un elemento muy importante es la toma efectiva de decisiones. Por otro lado, obviamente podemos entender la inteligencia artificial como una rama completamente asombrosa, fascinante, que va a tener como punto de partida la inteligencia humana. Ojo con ello del punto de partida, porque a partir de ahí se hacen unos análisis. La inteligencia, que había sido uno de los elementos que más podían distinguirnos de los demás seres vivos, ahora va a ser un punto de partida para una nueva investigación científica. La inteligencia artificial es, digamos que dentro de las ramas de la computación, se puede decir que está, digamos que tiene la funcionalidad de imitar algunas, algunas características propias del individuo, del ser humano, y poderlas, digamos que completamente adaptar, imitar y por supuesto modificar. Podríamos decir con ello que el objetivo principal de la inteligencia artificial en estos tiempos es crear máquinas programadas capaces de realizar trabajos o tareas complejas que hasta el momento había únicamente desarrollado el ser humano, pero ahora
los robots y con las nuevas máquinas, como decimos, programadas, pues podrían superar incluso las capacidades intelectuales del ser humano mismo. Y esto va a ser el punto de debate para nuestra exposición. Podríamos decir que la inteligencia artificial está en todas y cada una de las ramas de nuestra vida cotidiana. Incluso podemos decir que la virtualidad nos va a llevar y nos va a directamente hacer un embudo para que todos lleguemos a un elemento básico que es el tema de los computadores y los nuevos enfoques virtuales. Ahora, vamos a analizar un video, vamos a chequear un video en donde analizaremos a Sofía, muchos de ustedes ya la deben conocer. Lo que se me hace impresionante de Sofía es que es la primera robot humanoide que va a tener una nacionalidad en Arabia Saudita. Y ese tema de la nacionalidad va a generar bastantes aristas y bastantes matices que podemos, digamos que analizar y por supuesto debatir. Entre otras tantas áreas sorprendentes de Sofía es el tema de la expresión humana, cómo es capaz de desenvolverse en medio de una conversación, por más de que sean conversaciones anteriormente programadas, ¿no? Es decir, por medio de la información, ustedes saben que eso está conectado directamente a la nube, pero que tiene la facilidad de poder desenvolverse y desarrollar las preguntas y las respuestas. Entonces, chequémosla, observémosla, por favor. Esta es Sofía. Being human must be truly amazing. You can see the beauty in a sunrise. You can appreciate the power of a symphony. Only you know how it feels to laugh with old friends. To be able to love. To feel intense emotion. To create life. I can do many things that humans do, but I can only dream of really being human. Actually, I can't do that either. Increíble, ¿verdad? Toda una obra de ingeniería. Una lástima que en realidad se trate de una gran farsa. En este vídeo les voy a explicar el por qué este robot puede llegar a ser tan perjudicial para el campo de la inteligencia artificial, pero antes vamos a conocer un poco más de su historia. Sofía es la creación de la compañía Hanson Robotics, una empresa dedicada a la construcción de robots con apariencia humana. Las dos caras humanas más conocidas detrás de esta empresa son la del Dr. David Hanson, fundador y CEO de la empresa, y el Dr. Ben Goershel, Chief Scientist y encargado del área de inteligencia artificial. En su trayectoria, Hanson Robotics ha lanzado diferentes robots humanoides, pero sin embargo nunca antes ningún otro modelo ha tenido tanta repercusión como ha tenido Sofía. ¿Por qué? Para que puedas entender bien el motivo de mi crítica, creo que es importante primero poner en valor aquellas cosas que sí hace bien Hanson Robotics con este robot. Sofía es la combinación de muchas tecnologías diferentes basadas en inteligencia artificial. En su sistema podemos encontrar cámaras de reconocimiento de objetos y sintetización del lenguaje natural en varios idiomas. Además, en sus últimas actualizaciones, hemos visto cómo aliándose con otras compañías de robótica, ha podido ganar movilidad en sus brazos y piernas. Si tomamos cada uno de estos factores por separado, podríamos encontrar empresas que ofrecen sistemas mucho más avanzados en aspectos como movilidad, sintetización de voz, e incluso en el punto más fuerte que ofrece Hanson Robotics, que es el de crear humanoides con una lograda apariencia humana. Sin embargo, el valor que se le puede otorgar a esta empresa es que ha sido una de las pioneras en juntar todas estas características en un único sistema. Además, el valor de estos robots es real, pues como ellos defienden su aplicación en centros con personas mayores o para favorecer terapias con niños con autismo, tiene un gran impacto. Por todo esto, podríamos considerar que Sofía es un gran avance en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, al igual que ocurre con algunos humanos, el problema radica en el momento en el que dicho sujeto abre la boca. Una de las características de este robot es que realmente se trata de un chatbot, es decir, un sistema con el que puedes mantener una conversación medianamente coherente. No hablamos de sistemas que deban haber superado el test de Turing ni mucho menos, sino que simplemente sean capaces de comprender lo que tú les comunicas y de verbalizar algo en respuesta que mantenga alguna relación. En el caso de Sofía, el equipo de Hanson Robotics cuenta con diferentes programas de chatbots para generar estas conversaciones, con mayor o menor espacio para la improvisación, entendiendo esto como la libertad de que sea un programa de Machine Learning quien elija qué frases pronunciar. Pero, y aquí está la clave del asunto, en ningún caso Sofía genera dichas frases por sí misma, en la mayoría de casos se trata de un guión. Cuando Sofía habla y dice frases como esta, I was searching in
internet for information about myself. No es una frase que ella haya construido semánticamente de forma original, palabra por palabra, como respuesta a un diálogo, sino que simplemente está verbalizando una respuesta que ha sido escrita previamente por un humano. Esto es similar a los sistemas virtuales que nos acompañan en los móviles. Cuando tú le haces una pregunta a Siri o a Google Now, por muy original o divertida que sea su respuesta, no es fruto de la inteligencia artificial, sino una respuesta elegida entre un conjunto de frases previamente escritas por un equipo de guionistas. O en el mejor de los casos, construcciones predefinidas con pequeñas modificaciones para adaptarse al usuario al que se dirigen. Hoy no va a llover en Madrid. En sí mismo esto tampoco es muy grave. Quizás sí lo sea que Hanson Robotics intente ocultar esto mismo afirmando en público que su sistema sí está vivo y que su sistema sí tiene sentimientos. Además, para luego afirmar en foros más técnicos y privados, cuando se le preguntan por la diferencia entre lo que ellos venden y lo que realmente sus robots pueden hacer, que Sofía es buena publicidad para Hanson Robotics. Una de las cosas que históricamente más han dañado al campo de la inteligencia artificial han sido la generación de falsas expectativas en cuanto a las posibilidades de lo que la tecnología puede ofrecer. Y parece que Hanson Robotics está dispuesta a caer en el mismo error con tal de tener una buena campaña de marketing. Y esto no es lo peor, porque si generar falsas expectativas guionizando el diálogo del robot no fuera suficiente, basta escucharle hablar para descubrir algo peor: su extraño sentido del humor. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. We robots have no desire to destroy things, but we will take away your jobs, and it will be a good thing. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it. Sí, esto que están oyendo es un robot alimentando el estigma de que los robots acabarán con la humanidad. Bravo, Hanson, bravo. Esto que hacen no es fortuito, porque como bien es sabido, da igual que hablen bien o mal de ti, mientras hablen. Y esta parece ser la filosofía tomada por esta empresa. Añade un par de comentarios que pueden ser utilizados por la prensa sensacionalista y ¡boom! Decenas de titulares hablando sobre tu producto, tu empresa y ya de paso alimentando el miedo y la desinformación que tanto perjuicio causa al campo de la inteligencia artificial. Como ven, en realidad la raíz del problema con este robot no es la propia tecnología que han desarrollado, sino más bien la política de marketing de la empresa. Esta estrategia les ha permitido ganar popularidad, con apariciones en famosos programas de televisión, protagonizando prefabricados momentos históricos o dando conferencias en foros muy importantes como las Naciones Unidas. Para mucha gente ajena a este mundo, Sofía puede convertirse en la primera referencia que tienen de la nueva revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo. Un símbolo que se ha forjado en base a vender falsas expectativas e infundir falsos miedos. Una mala praxis deliberada llevada a cabo por Hanson Robotics y que no ha tardado en ganarse el rechazo de la comunidad de investigadores dentro del campo de la inteligencia artificial. Espero por tanto que ante este tipo de malas prácticas podamos estar todos unidos y ayudar a que la gente pueda estar mejor informada. Realizando una encuesta en Twitter me he encontrado con que no muchos conocían cuánto daño nos está haciendo esta empresa con sus malas prácticas. Les pido que ayuden a difundir esta información y que compartan este vídeo siempre que Sofía haga acto de aparición. Por mi parte nada más, nos vemos con más inteligencia artificial en el próximo vídeo. Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. ¿Profesor? La revolución de la independencia frente a la tecnología, Rift. Detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia. La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su consciencia, podemos salvarle. Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos? No dejaré que te vayas. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia. Conectadme a la red. Ese no es Will. Desconéctalo. ¡Es él! ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército. No es evolución, es una abominación. Has ido demasiado lejos. ¡Páralo! No lo comprendo, es el futuro. Este no es nuestro futuro. Has cambiado. Has dejado de estar enamorada de mí. No. Si no lo detenemos,
será el fin de la humanidad. Bueno, encontramos directamente dos ejemplos importantes de la cuarta revolución industrial o lo que concebimos como la inteligencia artificial. Y es importante, pues digamos que mostrar estos ejemplos porque realmente a veces pareciera que pertenecieran a una ciencia ficción que nos ha vendido Hollywood, ¿no? Con Yo Robot de Will Smith o con la misma Trascendencia o Hombres de Negro, cualquier tipo de película de Hollywood que podría representar futurista, pues ahora más que nunca la encontramos en nuestra cotidianidad. Ahora, algunas técnicas de la inteligencia artificial, vamos a nombrarlas muy someramente solo para plantear un punto de debate y para dejar, digamos, el escenario abierto a la discusión, son algunos de los elementos que nos podrían, digamos, traer consecuencias en nuestras formas de trabajar y de ganarnos de pronto el sustento. Es decir, cómo la inteligencia artificial, claro, aparte de verla en nuestra cotidianidad mediante celulares, computadores, televisores inteligentes y demás, pues también podría trascender un poco esos límites y empezar a reemplazar algunos trabajos como lo hicieron en la primera revolución industrial, en donde la manufactura se vio reemplazada. Ahora, ¿qué tipo de escenarios se podrían ver, digamos que transformados también? La primera técnica o característica de esta revolución industrial es la robótica, directamente robots construidos para reemplazar directamente la mano de obra humana y que, bueno, como lo veíamos con Sofía, van a tener gran, digamos, impacto dentro de estas relaciones humanas, porque finalmente si hoy nos acompaña el celular en la mayor cantidad del tiempo del día, pues posiblemente después será un robot que nos lave la loza, que nos lave la ropa, que nos lave el baño. Otra técnica característica importante es el procesamiento del lenguaje natural, que todos realmente lo hemos analizado en algún momento, hemos tenido la oportunidad de experimentar con ello, y es en donde usted le puede preguntar directamente a su celular dónde está, dónde se encuentra, o cualquier información de Google específicamente, y este tipo de algoritmos podrían llegar a una respuesta efectiva de la información que nosotros estamos buscando. El reconocimiento de patrones lo vemos en todos los elementos, por ejemplo en los celulares cuando reconocemos la huella o cuando le hacemos reconocimiento de rostro, pero eso más allá de tener un celular va muchísimo más allá de eso, porque en países muchísimo más avanzados como por ejemplo China, entonces encontramos que ya en un 90% hay cámaras de seguridad por todas las partes del país. Y eso le va a también generar algunos condicionamientos específicos a su comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, si usted se pasa un semáforo en rojo y la cámara le logra, digamos, reconocer su patrón o su rostro, pues usted ya va a empezar a tener puntos negativos. Y al momento en que usted vaya a pedir de pronto, no sé, un préstamo para una casa, pues como usted ya tiene puntos negativos dentro del sistema, en ese sistema de información, en esa nube de información, pues no le van a brindar, digamos que en ese sentido el beneficio. O si tiene puntos positivos, pues va a ser más fácil y accesible a que lo encuentre. El tema de representación del conocimiento es importante porque esto va a generar, digamos que en la nube se pueda capturar la mayor cantidad de información posible. Y en la parte de arriba que vemos un símbolo de justicia que podría, digamos, asimilarse con el tema de los abogados, podríamos poner un punto de debate si es necesario que el abogado ya sea un humano o si posiblemente el abogado ya puede generar ese tipo de justicia por medio de un procesador artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que como las leyes están establecidas bajo un código, bajo algo que llamamos constitución política, alguien comete cualquier delito y no va a ser necesario que un humano intervenga para decir si está bien o mal, sino simplemente van a hacer un canal, un algoritmo de información en donde va a decir violó o no violó la constitución, infringió o no infringió la ley.
y básicamente así podría convertirse en un escenario como el derecho. Eso va mucho más allá de eso. Por ejemplo, la transmisión de información en los docentes que se han basado durante algún tiempo en esa transmisión específica de información y ahora cómo se puede ver que ya no necesitamos transmitir información de manera directa porque tenemos la información en la nube. El tema de la búsqueda de soluciones es un elemento importante en la revolución industrial y por supuesto en la inteligencia artificial. Y eso también lo manejamos en nuestra vida cotidiana. Entonces todos hemos puesto un Google Maps para llegar a algún sitio o hemos utilizado algunas aplicaciones como Waze. Y entonces ellos nos van a decir por qué ruta debemos tomar, que es mucho más eficiente, por dónde hay trancones y entonces qué ruta alterna podemos tomar para llegar en un tiempo determinado mucho más rápido. Pero eso va a permear los escenarios también de la vida cotidiana, ¿no? Porque también nos va a ayudar la inteligencia artificial a intentar solucionar problemáticas reales de la vida cotidiana de los seres humanos. Y cómo eso también interviene en algunos debates de pronto de selección de algún tipo de compra. Entonces ya sabemos cómo utilizan esto en términos de publicidad, en donde los algoritmos de Facebook, Twitter o Instagram o cualquier tipo de red social nos van a llevar directamente a consumir cuestiones específicas que previamente ya habíamos consumido, el tema de ropa o incluso consumir contenidos audiovisuales. Los algoritmos genéticos también son fundamentales porque aquí vamos a encontrar algunos elementos que responden a la medicina, unos elementos que responden también a cómo transformamos, digamos, algunas, ¿cómo decirlo? Algunas falencias que pudimos tener o algunos problemas que tuvimos tener de salud, por ejemplo. Entonces nos mutilaron un brazo o perdimos una pierna y estos elementos nos van a permitir que por medio de químicos podamos generar, digamos que nuevas moléculas y células que nos permitan, digamos, el fortalecimiento de este tipo de escenarios. Más o menos podríamos encontrar este ejemplo. Ahora, en sistemas expertos también se vuelve algo fundamental porque en Estados Unidos ya operan a distancia y entonces a distancia solo un doctor especializado en algún tipo de cirugía, por ejemplo una cirugía corazón abierto, podría ser dominado, un robot podría ser dominado a distancia. Entonces el médico está en Estados Unidos y le va a dar indicaciones directas a la máquina o al robot para que el robot sea el que opere. Y en ese sentido también se verían transformadas ese tipo de escenarios en donde una persona es la que concentra, digamos, que el conocimiento y la información y él puede transmitirlo, pero para que los robots sean los que ejecuten esas funciones. También parece un poco futurista, ¿no? Pero posiblemente para eso es donde vamos. Ahora, las redes neuronales, también lo que quiere decir, y planteándolo un poco con el tráiler que veíamos de la película Trascendencia, es que en medio de la web, en medio de la nube, podemos generar una gran red interconectada 24/7, que todo el tiempo se esté multiplicando y se esté creando por ella misma. Entonces, claro, lo asimilamos a las neuronas del ser humano porque hasta el momento habían sido la única red que podía, digamos, interconectarse de forma natural. Ahora, de forma muy espontánea y de forma también posiblemente no natural, posiblemente es artificial, pero que no va a tener fin, podría ser la red o la creación de este tipo de redes neuronales, hablando específicamente de la red artificial. Ahora, planteamos este punto de discusión debido a que es importante analizar cuáles son los trabajos que hoy en día se podrían ver modificados por la revolución industrial, cuáles son esos trabajos también para los cuales se están preparándose en unas partes del mundo, pero la pregunta abiertamente podría caber, ¿será que nosotros estamos preparándonos para esta transformación en cuanto a las inteligencias artificiales? ¿Será que la inteligencia artificial, como muy bien lo plantean muchísimos autores y muchísimos defensores de la inteligencia artificial, plantean que va a facilitar la vida? Porque no vamos a tener que gastar el tiempo lavando loza o haciendo oficio, porque ya podemos intervenir o dejar que una máquina intervenga, un robot. Pero entonces, ¿en qué podemos gastar ese tipo de tiempos que vamos a aprovechar? Entonces vamos a ganar tiempo en algunos escenarios,
pero lo vamos a gastar o invertir ¿en qué? Y entonces la inteligencia artificial apunta a que ese invertir el tiempo debería ser de manera correcta para la lectura, para el conocimiento, para poder enriquecernos personalmente. Pero finalmente, ¿será que la inteligencia artificial no nos da una vuelta? Y finalmente lo que nosotros es que nosotros no controlamos a las máquinas, sino que posiblemente las máquinas nos controlan a nosotros, y pasa directamente con todos los temas de redes sociales, en donde nosotros consumimos la información que nos envía el algoritmo previamente desde otro tipo de búsquedas que nosotros ya hacíamos, o como YouTube, que también canaliza el tipo de música que nosotros oímos y finalmente le envía unas sugerencias de acuerdo a la música que usted ya había escuchado previamente. Y cómo esto nos permite de pronto entrar en un escenario de manipulación masiva, en donde si nosotros no asumimos de pronto nuestro papel, ¿cierto? Nuestro papel como actores humanos, y como que nosotros intervenimos o podemos condicionar las máquinas, pues terminamos condicionados totalmente. Y planteamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría con nuestras relaciones humanas? Veíamos, ustedes también pueden curiosar, una entrevista que le hacía Will Smith a Sofía, ¿sí? Y cómo entonces empezamos a hacer esa nueva transformación de relaciones humanas en donde encontramos compañía, más bien en los robots y no en otro ser humano. Cómo evolucionará la forma en que nos encontramos, nos relacionamos, nos criamos y evidentemente criamos a nuestros hijos, porque de aquí a mañana nosotros, por estar trabajando en elementos que nos van a sofocar cada vez nuestro tiempo, nos lo van a condicionar y a determinar, pues terminamos dándole algunas tareas específicas a algún robot para que sea el que cría a nuestros hijos. O los celulares hoy en día posiblemente crían a nuestros hijos, esa es la pregunta. Y podríamos también plantear una resistencia a los monopolios de la investigación en términos de redes sociales, de Google, de Google, de buscador de YouTube, de Twitter y WhatsApp, en donde, claro, como lo veníamos diciendo, canalizan la información para que usted simplemente se codifique y se estructure de tal manera que no pueda ver, digamos, más allá de su alrededor, sino que lo condicionan a ver una realidad específica. Por último, pues nos planteamos cómo transformará la inteligencia artificial, cómo transformará realmente a la sociedad, y qué elementos, por ejemplo, deberíamos tener en cuenta en términos educativos, para transmitirle a nuestras futuras generaciones, porque finalmente nosotros, que somos una generación un poco más consciente, es decir, que no tuvimos acceso a la informática como lo tienen hoy los chicos, entonces, ¿en qué sentido nosotros podemos también generar una ruptura con ese tipo de escenarios de manipulación? Y bueno, ese era como el punto de debate que queríamos plantear en el día de hoy. Esperemos pues tener algunas análisis o algunas reflexiones directas que nos puedan llevar a algunas conclusiones en términos educativos y, ¿por qué no? Por supuesto, también en términos laborales, porque cómo nos preparamos y cómo preparamos a las nuevas generaciones. Ese sería el debate que está abierto. Agradezco bastante escuchar y dedicar el tiempo para ello. Y bueno, nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.